Hollywood no se creó, fue creado. En 1919, 4 famosos artistas de cine se unieron para crear una organización que iba a establecer la posición de la estrella en lo más alto de la pirámide de Hollywood para siempre. Los creadores de cine moderno aún reflejan las ilusiones y ambiciones de aquella mañana de febrero, en la que Mary Pickford, D.W. Griffith, Douglas Fairbanks y Charles Chaplin firmaron el trato que creó United Artists. Cuando se formó United Artists, todos ellos buscaban algún tipo de libertad. Con esta nueva sociedad, Mary Pickford, por ejemplo, tendría derecho a expresar su opinión sobre casi todos los aspectos del proceso de la creación de películas de principio a fin. A los 4 se les proporcionó una empresa que distribuiría las películas que ellos mismos crearían. Serían las estrellas los que estarían y se mantendrían al frente en todo momento. Serían sus propios jefes y escogerían a sus propios directores y a todo el mundo que estuviera relacionado con la organización. Y si fracasaban, fracasaban. Y si tenían éxito, lo tendrían todos juntos. El poder de las estrellas, la creación de United Artists. Los creadores de esta nueva empresa ya habían pasado de ser caras anónimas en una pantalla a famosos sin precedentes. En menos de 10 años transformaron su industria inexperta. Aún así, cuando ellos empezaron, no había ninguna estrella. Como actores contratados en el sistema de estudio inicial, ni siquiera los actores más afortunados cobraban más de $5 o $10 al día. En los comienzos del cine, las personas no eran lo importante. Se trataba de patentes y de tecnología. Al principio, lo que importaba del cine eran las máquinas. Los cuadros eran una novedad tecnológica, una simple atracción de feria que no tenía ninguna pretensión de convertirse en arte. El primer titán auténtico del negocio del cine fue Thomas Alva Edison. Su compañía fue una de las pioneras y la principal creadora de una gran innovación: las imágenes animadas. La razón de la existencia de esas películas que hizo Edison en esos tiempos era ponerlas en su cinetoscopio, un invento suyo que hacía correr el film a través de una máquina y uno podía poner 5 centavos en ella y ver una película corta. Eso fue una gran innovación en esos tiempos y para Edison incluso se trató de una motivación para seguir adelante con este negocio, un negocio de monedas de 5 centavos. También fue el patrón de otra institución americana, el pleito. Edison luchó duramente y durante mucho tiempo para proteger su inversión. Él ya no podía patentar el cine porque George Eastman ya lo había hecho, así que patentó los pasos universales. Esta modesta novedad fue la que permitió que los cuadros sucesivos en tiras de película movibles fueran colocados cuidadosamente detrás de la apertura de la cámara o del proyector. Fue el truco que hizo que las películas se movieran. En 1910, Los Ángeles, California, no tenía ninguna industria cinematográfica. El estado estaba escasamente poblado y era mayoritariamente rural. Las fuertes almas que escogieron dicha costa, que se encontraba lejos de la civilización, estaban construyendo una nueva vida que generalmente acarreaba la minería o la ganadería. Una mañana de enero, un tren llega a la estación. Se trata de la última parada de un viaje a través del país, y entre los pasajeros que salen de él hay un hombre alto y esbelto acompañado de una joven encantadora. Él observa la escena. Una nariz corva y una mirada aguda y penetrante se pueden ver por debajo de la ancha ala de su sombrero. La joven mujer, que aún es casi una niña, tiene una piel de suave alabastro, los huesos de las mejillas altos y una boca de puchero delicada. Se trata de Mary Pickford y David Ward Griffith. Han abandonado la costa este, donde los inviernos tormentosos pueden retrasar la producción de películas al ritmo de un caracol. Han venido a hacer películas aquí, donde el sol brilla durante todo el año, pero hoy ninguno de los que presencian su llegada conoce sus nombres. D.W. Griffith había traído consigo un equipo escogido de menos de 30 actores y técnicos para continuar la producción completa de invierno para el presupuesto de la Biograph Company.
Construían platós al aire libre en un solar alquilado y producían una película de 20 minutos distinta cada 2 días. Para la Biograph Company y para otros estudios, las películas no eran arte, solo eran innovaciones baratas de feria para conseguir $1. Los actores y los directores de cine no eran más importantes que cualquier otro trabajador de fábrica. Los actores eran raramente admirados fuera del teatro, y los actores de cine pertenecían a la clase más baja de una casta grosera y escandalosa. Pero esto estaba cambiando, y en buena parte gracias a David Wark Griffith. Hijo de un coronel de la Confederación, se sentía orgulloso de su herencia sureña. Su padre había servido con distinción durante la Guerra Civil, una herida reciente en la historia de la nación. Después de la guerra, la familia Griffith pasó por tiempos duros, al igual que la mayoría de los sudistas. Griffith decidió entrar en el mundo del teatro. Su madre le reprobó. Los hombres Griffith se han permitido muchas cosas, pero ninguno ha caído tan bajo como para convertirse en actor. Al principio escribió obras de teatro y poemas mientras ganaba una miseria en una compañía de teatro ambulante. 10 años después, en 1907, a los 32 años, Griffith se encontró delante de la caja negra que se usaba para hacer los cortos. Sus actuaciones no eran excepcionales, pero entonces algo sucedió que hizo cambiar el curso del cine y de la cultura popular. D.W. Griffith se puso detrás de la cámara. Desde el primer momento sus películas vendieron el doble de copias que una película normal de Biograph. La Biograph Company representaba películas inéditas. Tenía films relacionados con el crimen, la acción, el amor, relacionados con toda clase de temas que el público nunca antes había visto. Cuando D.W. Griffith llegó allí, continuó con esta línea de películas diversas, pero usó nuevas técnicas que otros directores y él mismo habían desarrollado. Tomas en las cuales uno se movía con la cámara, cortes inéditos, ajustes, técnicas para provocar el suspense y exposiciones dobles. Todo esto fascinó a la audiencia en esos tiempos. Él descubrió algo sobre el cine que la mayor parte de la industria aún no había descubierto: que la cámara ayuda a explicar la historia en vez de limitarse a observarla. D.W. Griffith utilizó la cámara para convertirse en el rey de los narradores de historias. Y todas las grandes innovaciones que D.W. Griffith estaba haciendo para la compañía la llevaron hacia grandes éxitos durante el inicio de la era muda. Antes del auge de Griffith con Biograph, otros directores situaban sus escenas en platós llanos, haciendo que el trabajo de sus cámaras no añadiera nada a la historia. En comparación, en La niña y su confianza, Griffith usó por primera vez una técnica muy común hoy en día: la toma de rastreo, hecha en este caso desde un automóvil en movimiento. El uso inteligente que hizo Griffith del movimiento, del ángulo de cámara y de la velocidad de sus cortes contribuyó a la narrativa, creando un flujo de acción sin costuras y una historia excitante. Sus técnicas permitieron que la audiencia estuviera más implicada en la historia al estar más involucrada en la misma actuación. Él y su brillante hombre cámara, Billy Blitzer, inventaron, desarrollaron o perfeccionaron estas innovaciones a través de cientos de películas cortas hechas en sucesiones rápidas. Pero lo que realmente hizo destacar a Griffith fue el primer plano. Sabía que un actor podía arrastrar a la audiencia. Si uno miraba a los ojos de alguien, podía ver su alma.
Su público solo podía simpatizar. Cuando llevó a su compañía a California, sacó provecho de otro aspecto, de los grandes espacios abiertos y del ambiente dramático. Dejó su estudio y trasladó a su equipo hacia una pequeña zona cerca de Los Ángeles, un barrio soporífero situado en las colinas que quería usar como telón de fondo. Dicho barrio se llamaba Hollywood. Estaba inventando el arte de la dirección cinematográfica y sus novedades fueron vertiginosas. Una vez declaró con orgullo: la película ya no es un arte naciente. Creo firmemente que llegará un día en que las grandes imágenes poéticas se compararán con las mejores producciones de óperas sublimes. No soy un soñador que ve cosas fantásticas imposibles de realizar. No he soñado ni una cosa imposible en 7 años de trabajo. En los 423 films hechos en Biograph entre 1908 y 1913, estrellas como Lillian y Dorothy Gish y el cómico loco Max Sennett vieron la luz del cine bajo la dirección de Griffith. Pero hubo una protegida de Griffith que los eclipsó a todos. La llamaron la novia de América y fue una de las primeras superestrellas internacionales: Mary Pickford. Nació en Toronto con el nombre de Gladys Smith en 1893. A la edad de 5 años subió al escenario como Baby Gladys para ayudar económicamente a su viuda madre y a su hermano y hermana pequeños. Empezó a subir una fuerte pendiente hacia el estrellato. Lo alcanzó en el teatro en 1907. A los 15 años se encontraba en un éxito de Broadway producido por la leyenda del teatro, David Belasco. Pero incluso 1 año y medio con el éxito la dejó con solo $200 por su nombre. Aunque la gente ya se había fijado en el trabajo de Griffith en los estudios de Biograph, las actuaciones cinematográficas aún eran consideradas inferiores a la dignidad de la mayoría de las estrellas del escenario legítimo. Pero Broadway no podía ofrecer empleo durante todo el año. Sin aire acondicionado, solo un plató exterior de películas era un sitio agradable para trabajar durante los calurosos veranos. La gente solo iba al cine para matar el tiempo en verano, ya que el teatro no era sano durante dicha estación. Una temporada de 6 meses de una obra de teatro en Nueva York era una temporada muy larga. La mayoría duraban en cartelera unos 3-4 meses. Un gran éxito podría durar 6 meses. ¿Qué podían hacer en verano? Iban a California y hacían una película. Griffith, que tenía muy buena reputación y que había hecho que los films fueran respetados, consiguió que los actores acudieran a él, como mi padre y mi madrastra Mary. Ella tenía éxito y le gustó el medio, en el que podía hacer todo lo que en el teatro no era posible. Fue Charlotte, la madre de Mary, quien la persuadió a que fuera a ver a Griffith y éste la aprobó al momento. Pickford creyó que la prueba fue horrible y Griffith protestó cuando ella estropeó al personaje en medio de una escena. Le dijo que era demasiado pequeña y gorda, pero al final de esa primera sesión en Biograph le ofreció $10 al día, el doble de lo normal. Unos años más tarde, Pickford recordó por micrófono sus recuerdos de ese primer día de trabajo. Allí me encontraba yo, al fondo del plató. Era mi primer día en un estudio de cine. Notarán que mi pelo parece oscuro. Eso es así porque la iluminación era tan pobre que todos los rubios parecían castaños. Pero de verdad siempre he sido rubia. Se llamaba el serial The Jones y ellos eran Florence Lawrence y Billy Campton. Se consideró a Florence Lawrence y a otros como las primeras estrellas de cine y en realidad tenían papeles mucho más serios, papeles relacionados con el matrimonio y con el amor. Mary Pickford representaba las travesuras del joven espíritu libre de los niños con toda clase de papeles, desde niñas ricas hasta niñas pobres. Había algo de especial en ella que aún sobrevive en nuestros días. Empezando con modestia al principio, Pickford ganó confianza en el nuevo medio rápidamente. Al principio cobraba $10 al día, pero al cabo de unas semanas ya ganaba 25.
Al cabo de unos años, ganaba $10.000 a la semana. Un poco más tarde, la pequeña Mary, como era conocida, se convertiría en la primera mujer americana en ganar más de $1 millón al año. Era una actriz realmente buena, una de las mejores. Tenía el encanto de una niña pequeña, aunque se trataba de una mujer madura. Y era muy inteligente. Fue su propio jefe incluso durante su ascensión. Ella les decía a sus superiores lo que se debía hacer. Al final, ella misma se convirtió en jefe. Aunque su nombre nunca apareció en los créditos de Biograph, el público la reconocía porque Griffith la usaba una y otra vez, película tras película. Él vio en ella un equilibrio entre dulzura y mal carácter. Se trataba de la heroína perfecta de Griffith, por una parte niña salvaje y mujer emotiva por la otra. La cámara la amaba y Griffith lo sabía. Por su parte, Pickford respondía al amor de la cámara. Se convirtió en una estudiante aplicada del nuevo medio y llegó a ser una artista de cine experimentada. Se preocupaba por el maquillaje y el vestuario. El cámara Billy Blitzer, otro ardiente admirador suyo, dijo: primero Mary utilizaba un tipo de maquillaje y cuando se veía en pantalla lo armonizaba y venía a mí. ¿Crees que así es mejor, Bill?, me preguntaba. Lo estudiábamos bajo las luces como si fuéramos un par de artistas mezclando colores para su lienzo. Sus ideas y su trabajo como actriz eran incluso más importantes que su devoción hacia los muchos elementos que forman este arte. Su actuación en una película estaba muy influenciada por sus actuaciones teatrales. Después de todo, ese era el único tipo de actuación que se conocía. Los dos tipos son radicalmente diferentes. Las actuaciones teatrales de 1910 eran un asunto muy importante. Uno debía asegurarse de ser oído y entendido por todo el teatro. Los actores de cine no tenían que preocuparse por ser oídos porque las películas eran mudas. Pero igualmente siguieron haciendo los mismos movimientos teatrales exagerados del escenario. Los directores no se lo impedían porque no lo consideraban necesario. Mary Pickford se dio cuenta de que cuando la cámara se le acercaba, necesitaba hacer algo más. Conocía el poder de sus propios ojos y era meticulosa en su uso. Enseñó a los actores cómo comportarse en la pantalla y la audiencia respondió a su formidable habilidad artística. D.W. Griffith defendió la presencia de créditos para sus actores, pero los propietarios de Biograph creyeron que sería absurdo decir quiénes eran los actores al público. ¿A quién le importaba? Resultó que a todo el mundo. Después de unos pocos proyectos en otros estudios, Pickford formó un equipo con el productor Adolph Zukor para protagonizar Tess en el País de las Tempestades, la primera película que mostró los nombres de los actores. Una semana después de que Tess fuera estrenada en 1914, Mary Pickford se encontraba en camino de ser una de las personas más famosas del mundo. Aunque en realidad la mayoría de las veces era mayor que sus propios personajes, el sentimiento amoroso de su público, del público de todo el mundo, diría yo, no solo del de Los Ángeles o de Nueva York, era tan intenso que cuando Mary Pickford visitó Rusia hacia los años 20 y fue festejada por miles y miles de personas, incluso tuvieron miedo de no poder salir de allí.
1914 fue un año crítico para Griffith porque fue el año en el que hizo la película que cristalizó todo lo que hasta entonces había aprendido. Griffith abandonó Biograph en 1913 después de completar una película ambiciosa de 4 bobinas llamada Judith de Betulia. Biograph no estaba interesada en su visión de cine como arte o de cine como épica. Sus técnicas cuidadosamente afiladas servían para hacer películas de 1 o 2 rollos, y eso era todo. Griffith era demasiado ambicioso para Biograph. Films italianos antiguos como Quo Vadis y Cabiria le habían inspirado. Griffith tenía en mente una película de 12 bobinas, la historia de 175 minutos sobre el norte contra el sur, su versión de la guerra civil y de la reconstrucción. La película El nacimiento de una nación, que tiene que ver con la guerra civil, despertó viejas heridas. Entre 1910 y 1915 aún había supervivientes de la guerra civil. La recordaban de manera vivida. Hubieron controversias cuando se estrenó este film por las cuales muchas personas hicieron huelgas. La gente negra se manifestó porque en la película salían mal iluminados. Por todo el mundo se hablaba de D.W. Griffith como el director polémico. Con una visión actual, la obra maestra de Griffith, El nacimiento de una nación, retiene fuertes matices racistas. Su clímax consta del rescate realizado por el Ku Klux Klan de una mujer blanca atrapada por un mulato. La película fue atacada en los tribunales y en público por la recién creada Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Pero como observaron los mismos huelguistas, la verdadera ironía de este film fue el hecho de que todo el mundo era barrido por la magia de Griffith, incluso aquellos a quienes ofendió por su racismo descubierto. El mismo presidente Woodrow Wilson declaró: "Es como escribir historia con relámpagos". Finalmente, Griffith había demostrado que el cine era arte y que nunca iba a desaparecer. La película se estrenó en enero de 1915 y se mantuvo en cartelera durante unos 7 meses, rompiendo el récord de permanencia en Los Ángeles. Una inversión de $100.000 consiguió millones de dólares, hizo a Griffith inmortal. En 1916, el año siguiente, las películas habían tomado el control por completo. Teatros de todas partes empezaron a cerrar sus puertas en vista de este gigante que avanzaba. Ahora el cine era capaz de ofrecer el espectáculo de Griffith o la ilusión y la inocencia de Mary Pickford. Pero el atractivo original de las imágenes parpadeantes dependía en gran medida de la comedia, y también aquí había un rey recién llegado, un hombre que llevaba la ropa de un pequeño vagabundo, Charles Chaplin. En pocos años, Charlotte eclipsó virtualmente a todos los otros actores de la gran pantalla, pero en 1915 estaba a punto de dar el gran paso. Charles Chaplin nació en Londres en 1889, hijo de actores de un salón de música. Como la mala suerte persiguió su vida familiar, Charlie se encontró con algunos éxitos como actor de teatro a la edad de 5 años. Cuando tenía 17 años, encontró trabajo en una de las varias compañías ambulantes de Fred Karno.
Fred Karno era una de las diversas compañías que viajaba por todo el mundo, mostrando al mundo un tipo concreto de comedia inglesa que tenía mucho que ver con el absurdo y con pantomimas. Y Charles Chaplin encarnó ambas áreas con una perfección tal que verdaderamente formuló un tipo completamente nuevo de comedia que nadie antes había visto. En 1910, Chaplin estaba en Nueva York en la primera de las 2 giras por América. Casi 3 años después, el joven fue felicitado por Mack Sennett, el genio cómico detrás de la recién creada Policías de Keystone y otros seriales cómicos. Las comedias de Sennett estaban hechas en su estilo distintivo, antigüedades salvajes e irracionales que se desenvolvían a un ritmo frenético en una sucesión rápida de cortes veloces que ponían énfasis en un movimiento ininterrumpido. De forma invariable, todas finalizaban con una persecución. Improvisadas para adaptarse a una situación o idea general, cada una de las películas Keystone se realizaba en pocos días en un estudio rústico exterior situado cerca de Los Ángeles que había sido creado recientemente en un rancho. Tímido e inseguro, Chaplin se presentó para trabajar en diciembre de 1913. En su primera película, Making a Living, el Charlie Chaplin de 26 años representaba a un pacífico canalla con un sombrero alto, una levita y un lánguido bigote. No se trató de un debut favorable. Cuando fue a trabajar en su segundo film, a Chaplin le dijeron: «Aquí necesitamos algunos gags, ponte maquillaje cómico, cualquier cosa irá bien». Chaplin diría: «No tenía ni idea de qué maquillaje ponerme. Aún así quería que todo fuese una contradicción. Los pantalones colgando, la levita tiesa, el sombrero pequeño y unos zapatos grandes. A todo eso le sumé un bigote ridículo que pensé que añadiría edad sin esconder mi expresión. En el momento en que me disfracé, la ropa y el maquillaje me hicieron sentir como el mismo personaje. Empecé a conocerle y cuando aparecía en el escenario ya había nacido». El pequeño vagabundo fue una creación completamente original. La vida vagabunda y la simple humanidad del joven actor británico añadieron una segunda dimensión a las tergiversaciones cómicas, una tragedia inesperada. Primero Chaplin fue protagonista y después dirigió él mismo comedias en una sucesión de 1 y de 2 bobinas. Pero durante el año que estuvo con Keystone, Chaplin se peleó diversas veces con Sennett. La comedia de Chaplin trataba sobre un personaje. Para Sennett, todos los gags servían meramente para preparar la persecución. Charles quería hacer más cosas relacionadas con este tipo de comedia sofisticada. Mark Sennett quería mantenerla a un nivel más bajo, el que realmente daba dinero. Tenía miedo de que esta comedia más sofisticada fuera un fracaso, y eso fue lo que hizo que empezara esta relación de altibajos entre Charles y Mark Sennett, que de hecho terminó con la separación entre ambos. Cuando le propusieron renovar el contrato, Chaplin puso un precio imposible, $1000 a la semana. Estaba seguro de que su recién adquirida fama pronto se desvanecería y que tendría que sacarle el máximo provecho mientras pudiera. Cuando vio que Sennett no aceptaría sus demandas, Chaplin aceptó un contrato con la competencia y se llevó a su pequeño vagabundo con él. Las películas de Chaplin serían más ambiciosas a partir de entonces. Era escritor, director y estrella, todos los papeles en uno. Prodigó muchísimo cuidado en sus producciones y en vez de hacer una película en pocos días, entregó una comedia de 2 rollos cada 2 o 3 semanas.
Amigo de la compañía por naturaleza, Chaplin vio que a la vez que su fama incrementaba, su vida social no seguía ese ritmo. La soledad es repelente, escribió. Ahí estaba yo en el auge de mi carrera, disfrazado y sin sitio donde ir. ¿Cómo se lo hace uno para conocer a gente interesante? Tenía la sensación de que todos me conocían, pero yo no conocía a nadie. La popularidad de las películas más largas iba en aumento. Sus nuevos productores cogían una película de Chaplin de 2 bobinas y le añadían escenas extras de la planta de la sala de montaje para convertirlas en películas de 4 rollos. Chaplin se aseguraría de que sus futuros contratos prohibieran hacer chapuzas con su trabajo completado. Hoy en día esto se conoce como corte definitivo y sigue siendo un derecho artístico crucial. En los años siguientes, Charlie Chaplin se convirtió en uno de los hombres más famosos del mundo. El vagabundo, La calle de la paz, La cura, Charlotte prestamista, Armas al hombro y El emigrante fueron hechas durante este periodo que Chaplin más tarde recordó como el más feliz de su vida. Pero el trabajo empezó a ser más duro. Las presiones combinadas de una fama fenomenal con la necesidad de superarse a sí mismo en cada película, a veces le llevaron cerca de la saturación mental. Una vez escribió, a veces una historia podía presentar un problema. Yo paraba de trabajar e intentaba pensar, me paseaba arriba y abajo por mi estudio, lleno de tormento, o me sentaba durante horas en el fondo de un plató. La simple mirada de mis superiores o de los actores hacía que me avergonzara, sobre todo cuando la aseguradora estaba pagando el coste de la producción. Al final de un día desaprovechado, el señor Cofield hacía que nos encontráramos por casualidad y me preguntaba, ¿cómo va todo? Fatal. Ya no puedo más, no puedo seguir pensando. Y entonces soltaba una carcajada. No te preocupes, ya llegará. De manera sorprendente la solución llegaba, una y otra vez. Recuerdo la primera vez que tuve un papel protagonista en una obra de teatro. Después de la noche de estreno, cuando todo el mundo se había ido, Charlie, que había asistido al estreno, y yo nos sentamos fuera del teatro, en la oscuridad. Casi no había tráfico. Nos sentamos en el suelo de esa curva y él me aconsejó sobre lo que debía hacer en el primer acto, en esta escena y en aquella otra, lo que no debía hacer, lo que a él le gustaba y lo que no le gustaba. Fue maravilloso. Con el tiempo, aquellos amigos artistas interesantes que Chaplin había deseado vehementemente recurrieron a él. Líderes mundiales como Winston Churchill querían conocerle. Anna Pavlova y una serie de otros artistas buscaban su compañía. La estrella cómica francesa Max Linder y líderes que le inspiraron como Helen Keller se convirtieron en sus amigos. Y a través de una célebre dama del teatro inglés, Chaplin conoció a otro hombre con el cual tendría muchas cosas en común: Douglas Fairbanks. Chaplin conoció a Fairbanks en una mesa de billar en una fiesta de Hollywood. Tiempo después escribió, esa noche fue el inicio de una amistad de por vida. No fue por casualidad que Douglas capturara la imaginación y el amor del público. El espíritu de sus películas, su optimismo e infalibilidad tenían mucho que ver con el gusto americano. Tenía un magnetismo y un encanto extraordinarios, y cuando empecé a conocerle íntimamente, encontré a alguien sincero y encantador.
Aunque Douglas era tremendamente conocido, elogiaba el talento de otra gente con generosidad. Con frecuencia dijo que Mary Pickford y yo teníamos un don, mientras que él solo tenía un pequeño talento. Por supuesto que esto no era así. Douglas era creativo y hacía las cosas a lo grande. Fairbanks era conocido por los ejercicios acrobáticos que hacía en cada una de sus películas. Aunque parecía que fueran espontáneas, cada acrobacia era coreografiada por adelantado. Ponía mucha atención en ellos muchas semanas antes del rodaje. Tenía habilidad para hacer todos aquellos ejercicios acrobáticos. Los inventaba, diseñaba y realizaba. Nunca utilizó un doble. Pese a ser 6 años mayor que Chaplin, Douglas Fairbanks empezó tarde en el cine. Era el hijo de una belleza sureña y de un abogado judío que se habían separado cuando Douglas solo tenía 5 años. Tomó parte en el teatro amateur desde muy joven. Era una persona inquieta y recordaba haber asistido a las clases tanto de la Universidad de Harvard como de la Escuela Minera de Colorado, sin haberse preocupado por recoger el título en ninguna de ellas. Hasta el momento de su debut en Broadway a los 19 años, ya había hecho de todo, desde dependiente de una ferretería hasta camarero de barco en un buque de carga de ganado. Después de 5 años de carrera prometedora, dejó la profesión para casarse con la hija de un industrial y trabajó en la fábrica de jabón de su padre. Eso no duró demasiado. Al cabo de poco tiempo, Douglas volvía a estar en Broadway. Atraído por Hollywood con un contrato jugoso con Triangle Pictures, trabajó brevemente con nada más y nada menos que D.W. Griffith, quien parece que se equivocó al no reconocer o entender el encanto que Fairbanks tenía para el público. Una vez se burló de Fairbanks: tiene cara de melón y no sabe actuar. Quizá fuera así, pero el mismo Griffith había demostrado que las reglas estaban cambiando en este nuevo arte. Ser un actor guapo no era lo interesante en este caso. Fairbanks tenía un carácter fuerte. Creo que su virtud principal era su eterno optimismo. Proyectaba su propia alegría en el público, su entusiasmo a la hora de comprobar que cualquier cosa era posible. Todo era posible y uno nunca podía negarlo, nunca podía rendirse. ¿Que ese muro es demasiado alto para escalar? No, yo lo haré, saltaré por encima de él. Y eso hacía que otros pensaran: si él puede hacerlo, yo también. En solo un año, Douglas Fairbanks ya había montado su propia compañía de cine. Primero añadió la producción a su talento, luego poco a poco empezó a escribir las historias. Estas tenían como nombre Tierra, El hombre del poste pintado y El bucarú de pantalones holgados, y también vendieron muchas entradas. Algo curioso que se puede ver en muchos de los créditos de sus películas es que al final de estos pone Historia de Elton Thomas. Este era su segundo nombre, también es el mío, Douglas Elton Thomas Fairbanks. Él no quería llevarse el mérito y siempre se lo atribuyó a Elton Thomas. Para el público, Douglas Fairbanks hacía que las películas tuvieran movimiento. Sus habilidades gimnásticas y su imaginación creaban una serie de ejercicios acrobáticos de ¿quién puede superar esto?, que apasionaban a su audiencia. Pero aunque Fairbanks, con el éxito de su propia productora, tuvo la libertad de poder hacer cualquier historia que quisiera, no tuvo mucho control sobre su distribución. Sus películas fueron distribuidas por Paramount. La política normal de aquellos tiempos requería que las copias de las películas fueran vendidas a un precio fijo por metros de película, sin tener en cuenta las estrellas que aparecían en ellas ni el coste de producción. Además, se requería a los cines que compraran películas por grupos. Para conseguir un éxito de Fairbanks, un exhibicionista estaba obligado a comprar una serie de películas de segunda clase. Para todos estos artistas de cine novatos, Griffith, Pickford, Chaplin y Fairbanks, las posibilidades del cine estaban extendiéndose constantemente, ampliando su campo de aplicación y siendo más difíciles de ejecutar cada año. Por otra parte, las distribuidoras intentaban regular las cosas. Querían productos normales hechos con normas concretas. Una sola medida debía valer para todo tipo de película. De manera independiente, Griffith, Chaplin, Pickford y Fairbanks no querían nada de eso. Entre 1909 y 1918, Hollywood pasó de ser un lugar desconocido del mapa al sitio líder en entretenimiento filmado. Pero aún era un barrio pequeño. Todo el mundo se conocía allí. A Mary Pickford le presentaron a Douglas Fairbanks casi en el momento de su llegada al barrio.
Cuando Fairbanks y Chaplin llegaron a la escena, Griffith y Pickford eran los veteranos, los profesionales, los conocidos por todo el mundo en un lugar en el que las leyendas aparecían o desaparecían de la noche a la mañana. Un Douglas admirador le dijo a Mary que ella era una verdadera artista. Su actuación es menos forzada que la de otros actores que conozco, y por eso usted expresa mucho más. Pero su interés por Mary era mayor que cualquier tipo de respeto por un compañero profesional. Fairbanks, el héroe gallardo, estaba loco por la pequeña Mary Pickford. Los dos estaban pasando por matrimonios infelices antes de encontrarse y pronto se convirtieron en el centro de los rumores de Hollywood. Fue una amiga maravillosa hasta el final. Yo la adoraba. Siempre fue con mucho tacto respecto a mi madre y a la situación delicada que existía y que se fue estabilizando debidamente con el tiempo. Según los estándares de Hollywood, se trató de un noviazgo muy largo que fue orquestado cuidadosamente por el público. En 1917, Pickford, Fairbanks y Chaplin se fueron a una serie de giras nacionales para promover las ventas de los bonos de guerra. Aparte de suplicar a las multitudes y hacer payasadas para ellas, dichas giras resultaron ser un éxito fenomenal para el gobierno. Douglas y Charlie intercambiaron chistes y puñetazos con ni más ni menos que el campeón de boxeo Jack Dempsey, con el que eran verdaderos colegas. El fervor de sus peticiones patrióticas de las multitudes se unió al fervor del noviazgo de Fairbanks y Mary. Ahora los tres amigos que habían experimentado el éxito en distintos géneros del cine estaban unidos. En tiempos de la Guerra Mundial, mientras Pickford, Fairbanks y Chaplin estaban haciendo sus giras de los bonos, David Ward Griffith se había ido a Inglaterra y a Francia. Justo antes de la guerra, Griffith creó su gran éxito artístico y error financiero en su épica Intolerancia. Entonces se ocupó de la producción de la película propagandística Corazones del Mundo, que incluía un metraje real de soldados en batalla. Durante los años siguientes, su asociación profesional más íntima tuvo lugar con la estrella de esa película, Lillian Gish. Para el trío de estrellas de cine que enaltecía el patriotismo por su país, Griffith representaba la figura del padre, un gran artista de cine, el director que compartía su visión de lo que el cine podía llegar a ser. En 1918, aunque cada uno de los artistas poseía su propia productora y había conseguido algunas concesiones respecto a la distribución de películas, aún había impedimentos significantes a la libertad creativa. Además, algunos hombres de negocios de Hollywood creyeron que las estrellas estaban consiguiendo demasiado poder. Hacia finales de 1918 abundaban los rumores sobre el hecho de que se estaba llevando a cabo una fusión de compañías productoras que terminaría con el monopolio del mercado de distribución de películas. El resultado neto de dicho monopolio sería la reducción de los salarios de las estrellas y del coste total de la producción. Al ver que su recién ganada libertad creativa se encontraba en peligro, Chaplin y Fairbanks decidieron comprobar la autenticidad de los rumores. Contrataron a dos detectives de Pinkerton identificados en los informes como Operador 5 y Operador 8 para que espiaran en una reunión de jefes de producción en el Hotel Alexandria en enero de 1919. El Operador 8 de Pinkerton, una mujer muy atractiva, una Mata-Hari normal y corriente, condujo a un productor hasta su habitación. En el transcurso de la conversación, este habló de manera elocuente sobre los planes industriales. Ella informó: le dije que no encontraba justo que Mary y Charlie recibieran un salario tan bajo y él dijo: las cosas están así y su sueldo tendrá que ser recortado.
Entonces le pregunté que si esta era la razón por la cual había venido a Los Ángeles y si pensaba que tendrían éxito, y él me dijo: tendrán que adaptarse a nuestras condiciones. En unos días, Chaplin y Fairbanks se unieron a Mary Pickford y la estrella del western William S. Hart. Ante la sugerencia de Mary, incluyeron a Griffith en el equipo. Magistralmente, los 5 entraron sin ser anunciados en el comedor del Hotel Alexandria. Tiempo después, Chaplin escribió: el efecto fue eléctrico. Uno tras otro, los productores se acercaron a la entrada, miraron en el interior y se apresuraron a salir. Siempre que uno de ellos aparecía en el comedor, Douglas empezaba a decir cosas sin sentido. Enseguida, media docena de periodistas se sentaron a nuestra mesa y empezaron a tomar notas mientras nosotros anunciábamos que íbamos a formar una empresa, United Artists, para proteger nuestra independencia y luchar contra la futura fusión. El grupo se reunió al cabo de pocos días en casa de Mary con sus abogados. El único que no asistió fue William S. Hart, a quien habían ofrecido un contrato suculento con términos generosos si abandonaba. Con la firma de un acuerdo que le permitiría a cada uno la concesión de libertad creativa y financiera que buscaba, se abrió una nueva era en el cine. Ya no se harían negocios injustos a un precio establecido por metraje. Ahora las películas ofrecerían un entretenimiento elaborado y sofisticado a su audiencia. Por primera vez, aquellos a quienes el público quería ver tenían el control. Los lunáticos se han apoderado del manicomio, dijo un ejecutivo enemigo. El monopolio amenazador de la distribución de películas nunca se materializó. Una serie de producciones líderes de otros estudios levantó el cerco para la nueva compañía, prometiendo liderar a United Artists hacia el éxito solo si éstas podían poseer parte del negocio. Supongo que lo importante era que no había demasiada gente capaz de ser como United Artists. No había demasiadas estrellas, demasiados actores que fueran capaces de ser productores al mismo tiempo, y si lo eran, tenían la posibilidad de unirse a esta organización llamada United Artists. Tiempo después, los productores estaban dispuestos a dar tiempo para poder recuperar lo perdido, como hizo Sam Goldwyn, que se convirtió en un miembro de ese grupo. A pesar de contratos ya existentes que mantuvieron a Griffith y especialmente a Chaplin subordinados durante algún tiempo, United Artists empezó a distribuir películas ese mismo año. En principio, Fairbanks fue el más prolífico, entregando una serie de películas exitosas que incluye El Americano, hecha por un estudio construido en asociación con Mary Pickford en las entrañas de Hollywood. Griffith volvió a comprar el negativo de su recién acabada La culpa ajena de Adolf Zukor por 3 veces más de lo que le costó hacerla, y la dio a conocer a través de United Artists. Una trágica historia de amor interracial que fue proclamada obra maestra por los críticos y consiguió 3 veces más de lo que Griffith había pagado por ella. Se recordaba a D.W. Griffith no solo por sus películas épicas, sino también por sus películas cortas hechas en una especie de nivel épico. Sus historias trataban de individuos que superaban problemas intensos o los grandes obstáculos de la vida. Mary Pickford, que nunca dejó de ser una mujer de negocios práctica, abandonó temporalmente sus sueños de hacer interpretaciones más maduras y se hizo con la solución más segura que encontró. El resultado fue Pollyanna, que ganó más de $1 millón por todo el mundo. United Artists resultó factible, volando con un gran estilo. La década de los 20 se convirtió en la década de United Artists. Cada uno de los fundadores consiguió éxitos fenomenales. Al cabo de un año, Mary y Douglas se unieron en matrimonio. El vagabundo de Chaplin, el canalla de Fairbanks y la niña inocente de Pickford se veían en la más memorable de sus encarnaciones. Títulos que aún hoy en día apasionan al público llenaron la gran pantalla. Robin de los Bosques,
La pequeña Anita. La quimera del oro. Y las dos tormentas. Aparte de las estrellas que empezaron el estudio, se hicieron películas importantes como las de Rodolfo Valentino y Gloria Swanson. Aún más, el mundo del cine fue más allá de su adolescencia. Los hombres que tenían las patentes de las máquinas cinematográficas ya no eran la fuerza dominante a la hora de decidir qué películas vería el público. Y si el hombre de negocios gana terreno algún día, por lo menos sabemos que una vez hubo una década dorada de prosperidad e inventiva liberada para los artistas. Verdaderamente crearon su propio poder de las estrellas y al hacerlo ayudaron a construir Hollywood. Una película normal de Biograph. La Biograph Company representaba películas inéditas. Tenía films relacionados con el crimen, la acción, el amor, relacionados con toda clase de temas que el público nunca antes había visto. Cuando D.W. Griffith llegó allí, continuó con esta línea de películas diversas, pero usó nuevas técnicas que otros directores y él mismo habían desarrollado. Tomas en las cuales uno se movía con la cámara, cortes inéditos, ajustes, técnicas para provocar el suspense y exposiciones dobles. Todo esto fascinó a la audiencia en esos tiempos. Él descubrió algo sobre el cine que la mayor parte de la industria aún no había descubierto: que la cámara ayuda a explicar la historia en vez de limitarse a observarla. D.W. Griffith utilizó la cámara para convertirse en el rey de los narradores de historias.
Y todas las grandes innovaciones que D.W. Griffith estaba haciendo para la compañía la llevaron hacia grandes éxitos durante el inicio de la era muda. Antes del auge de Griffith con Biograph, otros directores situaban sus escenas en platós llanos, haciendo que el trabajo de sus cámaras no añadiera nada a la historia. En comparación, en La niña y su confianza, Griffith usó por primera vez una técnica muy común hoy en día, la toma de rastreo, hecha en este caso desde un automóvil en movimiento. El uso inteligente que hizo Griffith del movimiento, del ángulo de cámara y de la velocidad de sus cortes contribuyó a la narrativa, creando un flujo de acción sin costuras y una historia excitante. Sus técnicas permitieron que la audiencia estuviera más implicada en la historia al estar más involucrada en la misma actuación. Él y su brillante hombre cámara, Billy Blitzer, inventaron, desarrollaron o perfeccionaron estas innovaciones a través de cientos de películas cortas hechas en sucesiones rápidas. Pero lo que realmente hizo destacar a Griffith fue el primer plano. Sabía que un actor podía arrastrar a la audiencia. Si uno miraba a los ojos de alguien, podía ver su alma. Su público solo podía simpatizar. Pues como Quo Vadis y Cabiria le habían inspirado. Griffith tenía en mente una película de 12 bobinas, la historia de 175 minutos sobre el norte contra el sur, su versión de la guerra civil y de la reconstrucción. La película El nacimiento de una nación, que tiene que ver con la guerra civil, despertó viejas heridas. Entre 1910 y 1915 aún había supervivientes de la guerra civil. La recordaban de manera vivida. Hubieron controversias cuando se estrenó este film por las cuales muchas personas hicieron huelgas. La gente negra se manifestó porque en la película salían mal iluminados. Por todo el mundo se hablaba de D.W. Griffith como el director polémico. Con una visión actual, la obra maestra de Griffith, El nacimiento de una nación, retiene fuertes matices racistas. Su clímax consta del rescate realizado por el Ku Klux Klan de una mujer blanca atrapada por un mulato. La película fue atacada en los tribunales y en público por la recién creada Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Pero como observaron los mismos huelguistas, la verdadera ironía de este film fue el hecho de que todo el mundo era barrido por la magia de Griffith, incluso aquellos a quienes ofendió por su racismo descubierto. El mismo presidente Woodrow Wilson declaró: "Es como escribir historia con relámpagos". Finalmente, Griffith había demostrado que el cine era arte y que nunca iba a desaparecer. La película se estrenó en enero de 1915 y se mantuvo en cartelera durante unos 7 meses, rompiendo el récord de permanencia en Los Ángeles. Una inversión de $100.000 consiguió millones de dólares, hizo a Griffith inmortal. En 1916, el año siguiente, las películas habían tomado el control por completo. Teatros de todas partes empezaron a cerrar sus puertas en vista de este gigante que avanzaba. Pero al cabo de unas semanas ya ganaba 25. Al cabo de unos años ganaba $10.000 a la semana.
Un poco más tarde, la pequeña Mary, como era conocida, se convertiría en la primera mujer americana en ganar más de $1 millón al año. Era una actriz realmente buena, una de las mejores. Tenía el encanto de una niña pequeña, aunque se trataba de una mujer madura. Y era muy inteligente. Fue su propio jefe incluso durante su ascensión. Ella les decía a sus superiores lo que se debía hacer. Al final, ella misma se convirtió en jefe. Aunque su nombre nunca apareció en los créditos de Biograph, el público la reconocía porque Griffith la usaba una y otra vez, película tras película. Él vio en ella un equilibrio entre dulzura y mal carácter. Se trataba de la heroína perfecta de Griffith. Por una parte, niña salvaje y mujer emotiva por la otra. La cámara la amaba y Griffith lo sabía. Por su parte, Pickford respondía al amor de la cámara. Se convirtió en una estudiante aplicada del nuevo medio y llegó a ser una artista de cine experimentada. Se preocupaba por el maquillaje y el vestuario. El cámara Billy Blitzer, otro ardiente admirador suyo, dijo: primero Mary utilizaba un tipo de maquillaje y cuando se veía en pantalla lo armonizaba y venía a mí. ¿Crees que así es mejor, Bill?, me preguntaba. Lo estudiábamos bajo las luces como si fuéramos un par de artistas mezclando colores para su lienzo. Sus ideas y su trabajo como actriz eran incluso más importantes que su devoción hacia los muchos elementos que forman este arte. Su actuación en una película estaba muy influenciada por sus actuaciones teatrales. Después de todo, ese era el único tipo de actuación que se conocía. Los dos tipos son radicalmente diferentes. Las actuaciones teatrales de 1910 eran un asunto muy importante. Uno debía asegurarse de ser oído y entendido por todo el teatro. Los actores de cine no tenían que preocuparse por ser oídos porque las películas eran mudas. Pero igualmente siguieron haciendo los mismos movimientos teatrales exagerados del escenario. Los directores no se lo impedían porque no lo consideraban necesario. Mary Pickford de películas nunca se materializó. Una serie de producciones líderes de otros estudios levantó el cerco para la nueva compañía, prometiendo liderar a United Artists hacia el éxito solo si éstas podían poseer parte del negocio. Supongo que lo importante era que no había demasiada gente capaz de ser como United Artists. No había demasiadas estrellas, demasiados actores que fueran capaces de ser productores al mismo tiempo. Y si lo eran, tenían la posibilidad de unirse a esta organización llamada United Artists. Tiempo después, los productores estaban dispuestos a dar tiempo para poder recuperar lo perdido, como hizo Sam Goldwyn, que se convirtió en un miembro de ese grupo. A pesar de contratos ya existentes que mantuvieron a Griffith y especialmente a Chaplin subordinados durante algún tiempo, United Artists empezó a distribuir películas ese mismo año. En principio, Fairbanks fue el más prolífico, entregando una serie de películas exitosas que incluye El Americano, hecha por un estudio construido en asociación con Mary Pickford en las entrañas de Hollywood. Griffith volvió a comprar el negativo de su recién acabada La culpa ajena de Adolph Zukor por 3 veces más de lo que le costó hacerla, y la dio a conocer a través de United Artists. Una trágica historia de amor interracial que fue proclamada obra maestra por los críticos y consiguió 3 veces más de lo que Griffith había pagado por ella. Se recordaba a D.W. Griffith no solo por sus películas épicas, sino también por sus películas cortas hechas en una especie de nivel épico. Sus historias trataban de individuos que superaban problemas intensos o los grandes obstáculos de la vida. Mary Pickford, que nunca dejó de ser una mujer de negocios práctica, abandonó temporalmente sus sueños de hacer interpretaciones más maduras y se hizo con la solución más segura que encontró.
El resultado fue Pollyanna, que ganó más de $1 millón por todo el mundo. United Artists resultó factible, volando con un gran estilo. La década de los 20 se convirtió en la década de United Artists. Cada uno de los fundadores consiguió éxitos fenomenales. Al cabo de un año, Mary y Douglas se unieron en matrimonio. El vagabundo de Chaplin, el canalla de Fairbanks y la niña inocente de Pickford se veían en la más memorable de sus encarnaciones. Títulos que aún hoy en día apasionan al público llenaron la gran pantalla. A Mary Pickford le presentaron a Douglas Fairbanks casi en el momento de su llegada al barrio. Cuando Fairbanks y Chaplin llegaron a la escena, Griffith y Pickford eran los veteranos, los profesionales, los conocidos por todo el mundo en un lugar en el que las leyendas aparecían o desaparecían de la noche a la mañana. Un Douglas admirador le dijo a Mary que ella era una verdadera artista. Su actuación es menos forzada que la de otros actores que conozco, y por eso usted expresa mucho más. Pero su interés por Mary era mayor que cualquier tipo de respeto por un compañero profesional. Fairbanks, el héroe gallardo, estaba loco por la pequeña Mary Pickford. Los dos estaban pasando por matrimonios infelices antes de encontrarse y pronto se convirtieron en el centro de los rumores de Hollywood. Fue una amiga maravillosa hasta el final. Yo la adoraba. Siempre fue con mucho tacto respecto a mi madre y a la situación delicada que existía y que se fue estabilizando debidamente con el tiempo. Según los estándares de Hollywood, se trató de un noviazgo muy largo que fue orquestado cuidadosamente por el público. En 1917, Pickford, Fairbanks y Chaplin se fueron a una serie de giras nacionales para promover las ventas de los bonos de guerra. Aparte de suplicar a las multitudes y hacer payasadas para ellas, dichas giras resultaron ser un éxito fenomenal para el gobierno. Douglas y Charlie intercambiaron chistes y puñetazos con ni más ni menos que el campeón de boxeo Jack Dempsey, con el que eran verdaderos colegas. El fervor de sus peticiones patrióticas de las multitudes se unió al fervor del noviazgo de Fairbanks y Mary. Ahora los tres amigos que habían experimentado el éxito en distintos géneros del cine estaban unidos. En tiempos de la Guerra Mundial, mientras Pickford, Fairbanks y Chaplin estaban haciendo sus giras de los bonos, David Ward Griffith se había ido a Inglaterra y a Francia. Justo antes de la guerra, Griffith creó su gran éxito artístico y error financiero en su épica Intolerancia. Entonces se ocupó de la producción de algún tiempo. United Artists empezó a distribuir películas ese mismo año. En principio, Fairbanks fue el más prolífico, entregando una serie de películas exitosas que incluye El Americano, hecha por un estudio construido en asociación con Mary Pickford en las entrañas de Hollywood. Griffith volvió a comprar el negativo de su recién acabada La culpa ajena de Adolph Zukor por 3 veces más de lo que le costó hacerla, y la dio a conocer a través de United Artists. Una trágica historia de amor interracial que fue proclamada obra maestra por los críticos y consiguió 3 veces más de lo que Griffith había pagado por ella. Se recordaba a D.W. Griffith no solo por sus películas épicas, sino también por sus películas cortas hechas en una especie de nivel épico. Sus historias trataban de individuos que superaban problemas intensos o los grandes obstáculos de la vida. Mary Pickford
Pickford, que nunca dejó de ser una mujer de negocios práctica, abandonó temporalmente sus sueños de hacer interpretaciones más maduras y se hizo con la solución más segura que encontró. El resultado fue Pollyanna, que ganó más de $1 millón por todo el mundo. United Artists resultó factible, volando con un gran estilo. La década de los 20 se convirtió en la década de United Artists. Cada uno de los fundadores consiguió éxitos fenomenales. Al cabo de un año, Mary y Douglas se unieron en matrimonio. El vagabundo de Chaplin, el canalla de Fairbanks y la niña inocente de Pickford se veían en la más memorable de sus encarnaciones. Títulos que aún hoy en día apasionan al público llenaron la gran pantalla. Robin de los Bosques. La pequeña Anita. La Quimera del Oro. Mientras que él solo tenía un pequeño talento. Por supuesto que esto no era así. Douglas era creativo y hacía las cosas a lo grande. Fairbanks era conocido por los ejercicios acrobáticos que hacía en cada una de sus películas. Aunque parecía que fueran espontáneas, cada acrobacia era coreografiada por adelantado. Ponía mucha atención en ellos muchas semanas antes del rodaje. Tenía habilidad para hacer todos aquellos ejercicios acrobáticos. Los inventaba, diseñaba y realizaba. Nunca utilizó un doble. Pese a ser 6 años mayor que Chaplin, Douglas Fairbanks empezó tarde en el cine. Era el hijo de una belleza sureña y de un abogado judío que se habían separado cuando Douglas solo tenía 5 años. Tomó parte en el teatro amateur desde muy joven. Era una persona inquieta y recordaba haber asistido a las clases tanto de la Universidad de Harvard como de la Escuela Minera de Colorado, sin haberse preocupado por recoger el título en ninguna de ellas. Hasta el momento de su debut en Broadway a los 19 años, ya había hecho de todo, desde dependiente de una ferretería hasta camarero de barco en un buque de carga de ganado. Después de 5 años de carrera prometedora, dejó la profesión para casarse con la hija de un industrial y trabajó en la fábrica de jabón de su padre. Eso no duró demasiado. Al cabo de poco tiempo, Douglas volvía a estar en Broadway. Atraído por Hollywood con un contrato jugoso con Triangle Pictures, trabajó brevemente con nada más y nada menos que D.W. Griffith, quien parece que se equivocó al no reconocer o entender el encanto que Fairbanks tenía para el público. Una vez se burló de Fairbanks: tiene cara de melón y no sabe actuar. Quizá fuera así, pero el mismo Griffith había demostrado que las reglas estaban cambiando en este nuevo arte. Ser un actor guapo no era lo interesante en este caso. Fairbanks tenía un carácter fuerte. Creo que su virtud principal era su eterno optimismo. Proyectaba su propia alegría en el público, su entusiasmo a la hora de comprobar que cualquier cosa era posible. Todo era posible y uno nunca podía negarlo, nunca podía rendirse. ¿Que ese muro es demasiado alto para escalar? No, yo lo haré, saltaré por encima de él. Y eso hacía que otros pensaran: si él puede hacerlo, yo también. En solo un año, Douglas Fairbanks ya había montado su propia compañía de cine. Primero añadió la producción a su talento, luego poco a poco empezó a escribir las historias. Estas tenían como nombre Tierra, El hombre del poste pintado y El bucarú de pantalones holgados, y también vendieron muchas entradas. Algo curioso que se puede ver en muchos de los créditos de sus películas es que al final de estos pone Historia de Elton Thomas. Este era su segundo nombre, también es el mío, Douglas Elton Thomas Fairbanks. Él no quería llevarse el mérito.
Recuerdo la primera vez que tuve un papel protagonista en una obra de teatro. Después de la noche de estreno, cuando todo el mundo se había ido, Charlie, que había asistido al estreno, y yo nos sentamos fuera del teatro, en la oscuridad. Casi no había tráfico. Nos sentamos en el suelo de esa curva y él me aconsejó sobre lo que debía hacer en el primer acto, en esta escena y en aquella otra, lo que no debía hacer, lo que a él le gustaba y lo que no le gustaba. Fue maravilloso. Con el tiempo, aquellos amigos artistas interesantes que Chaplin había deseado vehementemente recurrieron a él. Líderes mundiales como Winston Churchill querían conocerle. Anna Pavlova y una serie de otros artistas buscaban su compañía. La estrella cómica francesa Max Linder y líderes que le inspiraron como Helen Keller se convirtieron en sus amigos. Y a través de una célebre dama del teatro inglés, Chaplin conoció a otro hombre con el cual tendría muchas cosas en común: Douglas Fairbanks. Chaplin conoció a Fairbanks en una mesa de billar en una fiesta de Hollywood. Tiempo después escribió: esa noche fue el inicio de una amistad de por vida. No fue por casualidad que Douglas capturara la imaginación y el amor del público. El espíritu de sus películas, su optimismo e infalibilidad tenían mucho que ver con el gusto americano. Tenía un magnetismo y un encanto extraordinarios, y cuando empecé a conocerle íntimamente, encontré a alguien sincero y encantador. Aunque Douglas era tremendamente conocido, elogiaba el talento de otra gente con generosidad. Con frecuencia dijo que Mary Pickford y yo teníamos un don, mientras que él solo tenía un pequeño talento. Por supuesto que esto no era así. Douglas era creativo y hacía las cosas a lo grande. Fairbanks era conocido por los ejercicios acrobáticos que hacía en cada una de sus películas. Aunque parecía que fueran espontáneas, cada acrobacia era coreografiada por adelantado. Ponía mucha atención en ello muchas semanas antes del rodaje. Tenía habilidad para hacer todos aquellos ejercicios acrobáticos. Los inventaba, diseñaba y realizaba. Nunca utilizó un doble. Pese a ser 6 años mayor que Chaplin, Douglas Fairbanks empezó tarde en el cine. Era el hijo de una belleza sureña y de un abogado judío que se habían separado cuando Douglas solo tenía 5 años. Tomó parte en el teatro amateur desde muy joven. Era una persona inquieta y recordaba haber asistido a las clases tanto de la Universidad de Harvard como de la Escuela Minera de Colorado, sin haberse preocupado para Griffith, porque fue el año en el que hizo la película que cristalizó todo lo que hasta entonces había aprendido. Griffith abandonó Biograph en 1913 después de completar una película ambiciosa de 4 bobinas llamada Judith de Betulia. Biograph no estaba interesado en su visión de cine como arte o de cine como épica. Sus técnicas cuidadosamente afiladas servían para hacer películas de 1 o 2 rollos, y eso era todo. Griffith era demasiado ambicioso para Biograph. Films italianos antiguos como Quo Vadis y Cabiria le habían inspirado. Griffith tenía en mente una película de 12 bobinas, la historia de 175 minutos sobre el norte contra el sur, su versión de la guerra civil y de la reconstrucción. La película El nacimiento de una nación, que tiene que ver con la guerra civil, despertó viejas heridas. Entre 1910 y 1915 aún había supervivientes de la guerra civil. La recordaban de manera vivida. Hubieron controversias cuando se estrenó este film por las cuales muchas personas hicieron huelgas. La gente negra se manifestó porque en la película salían mal iluminados. Por todo el mundo se hablaba de D.W. Griffith como el director polémico. Con una visión actual, la obra maestra de Griffith, El nacimiento de una nación, retiene fuertes matices racistas. Su clímax consta del rescate realizado por el Ku Klux Klan de una mujer blanca atrapada por un mulato. La película fue atacada en los tribunales y en público por la recién creada Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Pero como observaron los mismos huelguistas, la verdadera ironía de este film fue el hecho de que todo el mundo era barrido por la magia de Griffith, incluso aquellos a quienes ofendió por su racismo descubierto.
mismo presidente Woodrow Wilson declaró: «Es como escribir historia con relámpagos». Finalmente, Griffith había demostrado que el cine era arte y que nunca iba a desaparecer. La película se estrenó en enero de 1915 y se mantuvo en cartelera, que los eclipsó a todos. La llamaron la novia de América y fue una de las primeras superestrellas internacionales. Mary Pickford. Nació en Toronto con el nombre de Gladys Smith en 1893. A la edad de 5 años subió al escenario como Baby Gladys para ayudar económicamente a su viuda madre y a su hermano y hermana pequeños. Empezó a subir una fuerte pendiente hacia el estrellato. Lo alcanzó en el teatro en 1907. A los 15 años, se encontraba en un éxito de Broadway producido por la leyenda del teatro, David Belasco. Pero incluso un año y medio con el éxito, la dejó con solo $200 por su nombre. Aunque la gente ya se había fijado en el trabajo de Griffith en los estudios de Biograph, las actuaciones cinematográficas aún eran consideradas inferiores a la dignidad de la mayoría de las estrellas del escenario legítimo. Pero Broadway no podía ofrecer empleo durante todo el año. Sin aire acondicionado, solo un plató exterior de películas era un sitio agradable para trabajar durante los calurosos veranos. La gente solo iba al cine para matar el tiempo en verano, ya que el teatro no era sano durante dicha estación. Una temporada de 6 meses de una obra de teatro en Nueva York era una temporada muy larga. La mayoría duraban en cartelera unos 3-4 meses. Un gran éxito podría durar 6 meses. ¿Qué podían hacer en verano? Iban a California y hacían una película. Griffith, que tenía muy buena reputación y que había hecho que los films fueran respetados, consiguió que los actores acudieran a él, como mi padre y mi madrastra Mary. Ella tenía éxito y le gustó el medio, en el que podía hacer todo lo que en el teatro no era posible. Fue Charlotte, la madre de Mary, quien la persuadió a que fuera a ver a Griffith y éste la aprobó al momento. Pickford creyó que la prueba fue horrible y Griffith protestó cuando ella estropeó al personaje en medio de una escena. Le dijo que era demasiado pequeña y gorda, pero al final de esa primera sesión en Biograph le ofreció $10 al día, el doble de lo normal. Unos años más tarde, Pickford recordó por micrófono sus recuerdos de ese primer día de trabajo. Allí me encontraba yo, al fondo del plató. Era mi primer día en un estudio de cine. Notarán que mi pelo parece oscuro. Eso es así porque la iluminación era tan pobre que todos los rubios parecían castaños. Pero de verdad siempre he sido rubia. Se llamaba el serial The Jones y ellos eran Florence Lawrence y Billy Campton. Se consideró a Florence Lawrence y a otros como las primeras estrellas de cine y en realidad tenían papeles mucho más serios. Una pretensión de convertirse en arte. El primer titán auténtico del negocio del cine fue Thomas Alva Edison. Su compañía fue una de las pioneras y la principal creadora de una gran innovación: las imágenes animadas. La razón de la existencia de esas películas que hizo Edison en esos tiempos era ponerlas en su cinetoscopio. Un invento suyo que hacía correr el film a través de una máquina y uno podía poner 5 centavos en ella y ver una película corta. Eso fue una gran innovación en esos tiempos y para Edison incluso se trató de una motivación para seguir adelante con este negocio, un negocio de monedas de 5 centavos. También fue el patrón de otra institución americana, el pleito. Edison luchó duramente y durante mucho tiempo para proteger su inversión. Él ya no podía patentar el cine porque George Eastman ya lo había hecho, así que patentó los pasos universales. Esta modesta novedad fue la que permitió que los cuadros sucesivos en tiras de película movibles fueran colocados cuidadosamente detrás de la apertura de la cámara o del proyector. Fue el truco que hizo que las películas se movieran. En 1910, Los Ángeles, California, no tenía ninguna industria cinematográfica. El estado estaba escasamente poblado y era mayoritariamente rural. Las fuertes almas que escogieron dicha costa que se encontraba lejos de la civilización estaban construyendo una nueva vida que generalmente acarreaba la minería o la ganadería.
Una mañana de enero, un tren llega a la estación. Se trata de la última parada de un viaje a través del país, y entre los pasajeros que salen de él hay un hombre alto y esbelto acompañado de una joven encantadora. Él observa la escena. Una nariz corva y una mirada aguda y penetrante se pueden ver por debajo de la ancha ala de su sombrero. La joven mujer, que aún es casi una niña, tiene una piel de suave alabastro, los huesos de las mejillas altos y una boca de puchero delicada. Se trata de Mary Pickford y David Ward Griffith. Han abandonado la costa este, donde los inviernos tormentosos pueden retrasar la producción de películas al ritmo de un caracol. Han venido a hacer películas aquí, donde el sol brilla durante todo el año, pero hoy ninguno de los que presencian su llegada conoce sus nombres. D.W. Griffith había traído consigo un equipo escogido de menos de 30 actores y técnicos para continuar la producción completa de invierno para el presupuesto de la Biograph Company. Construían platós al aire libre en un solar alquilado y producían una película de 20 minutos distinta cada 2 días. Para la Biograph Company, sus técnicas cuidadosamente afiladas servían para hacer películas de 1 o 2 rollos, y eso era todo. Griffith era demasiado ambicioso para Biograph. Films italianos antiguos como Quo Vadis y Cabiria le habían inspirado. Griffith tenía en mente una película de 12 bobinas, la historia de 175 minutos sobre el norte contra el sur, su versión de la guerra civil y de la reconstrucción. La película El nacimiento de una nación, que tiene que ver con la guerra civil, despertó viejas heridas. Entre 1910 y 1915 aún había supervivientes de la guerra civil. La recordaban de manera vivida. Hubieron controversias cuando se estrenó este film, por las cuales muchas personas hicieron huelgas. La gente negra se manifestó porque en la película salían mal iluminados. Por todo el mundo se hablaba de D.W. Griffith como el director polémico. Con una visión actual, la obra maestra de Griffith, El nacimiento de una nación, retiene fuertes matices racistas. Su clímax consta del rescate realizado por el Ku Klux Klan de una mujer blanca atrapada por un mulato. La película fue atacada en los tribunales y en público por la recién creada Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Pero como observaron los mismos huelguistas, la verdadera ironía de este film fue el hecho de que todo el mundo era barrido por la magia de Griffith, incluso aquellos a quienes ofendió por su racismo descubierto. El mismo presidente Woodrow Wilson declaró: "Es como escribir historia con relámpagos". Finalmente, Griffith había demostrado que el cine era arte y que nunca iba a desaparecer. La película se estrenó en enero de 1915 y se mantuvo en cartelera durante unos 7 meses, rompiendo el récord de permanencia en Los Ángeles. Una inversión de $100.000 consiguió millones de dólares, hizo a Griffith inmortal. En 1916, el año siguiente, las películas habían tomado el control por completo.